radio y televisión que nos ve, que nos escucha, que nos atiende como en todas las ocasiones, y desde luego también a las empresas que permiten el uso de la voz en este arranque de semana, mi querido Adán. Al contrario, amigo, muchas gracias a ti siempre por compartirnos ahí tus opiniones. Y hablando de estos temas que estamos comentando también en el noticiero, el incremento en los aranceles a productos mexicanos por parte del gobierno norteamericano, pero también este señalamiento grave, delicado que hizo Donald Trump, el presidente norteamericano, de que el gobierno de México tendría una alianza con los cárteles. ¿Cómo recibes tú este tipo de señalamientos y medidas? Bueno, indudablemente, mi querido Adán y al gentil auditorio, comentarte que, bueno, pues ya había advertido la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, que había una estrategia bien delineada para tratar de contener esta situación que ya antes incluso de entrar en posesión Donald Trump había advertido. Y bajo ese estado de cosas sabemos que, bueno, ya se ha materializado el 25% del cobro de aranceles para las exportaciones tanto de Canadá como de México. Y bueno, pues bajo ese mismo estado de cosas es importante señalar que quienes van a tener mayor repercusión en este momento bajo la medida de Donald Trump, desde luego, son la nación norteamericana, porque hay que tomar en consideración que el punto de vista de la exportación es, desde luego, que se encarece el precio de los productos que llegan de nuestro país a ese vecino país del norte, pero serán las y los empresarios de aquella nación los que tendrán que amortiguar, desde luego, este cobro para poderlo distribuir a la geografía norteamericana, y flaco favor le hace a la sociedad norteamericana bajo ese estado de cosas, porque también está haciendo lo mismo con Canadá. Pero sin embargo también es importante señalar que ha puntualizado el presidente norteamericano Donald Trump de que nuestro país está coludido con el crimen organizado, tomando en consideración el flagelo del narcotráfico, y más allá de eso también tomando en consideración ahora esta droga sorprendente que fulmina propiamente la vida de quienes la consumen, el fentanilo. Pero ha dicho la presidenta de México que, bueno, pues en el caso particular de esto no hay pruebas, no hay una situación como tal, la ha señalado Donald Trump, y sin embargo los principales consumidores de esta droga del fentanilo pues es la sociedad norteamericana. Por consiguiente, es importante lo que está haciendo la presidenta de México al dar la cara y decir coordinación sí, subordinación no. Y también es importante señalar que incluso su opositora, Xóchitl Gálvez, se sumó a esta situación y felicitó el posicionamiento que ha venido haciendo la doctora Claudia Sheinbaum al momento de mantener el control de la soberanía y no permitir la subordinación. Preocupa mucho la serie de declarativas que ha hecho Donald Trump, porque endurece desde luego las buenas relaciones entre Canadá, México y Estados Unidos, pero también el ministro Proudhon ha señalado que, bueno, pues no van a permitir este tipo de situaciones con la nación norteamericana, y también ellos habrán de endurecer y a repeler el daño correspondiente, mi querido Adán y al gentil auditorio. Pues muy interesante ahí tu punto de vista, amigo, sobre todo además por lo coyuntural que resulta esta temática, donde el gobierno norteamericano está pues cumpliendo estas órdenes ejecutivas que había anticipado el presidente Donald Trump de imponer aranceles más agresivos a los productos mexicanos que ingresan a Norteamérica, y entre ellos está pues el aguacate, mi estimado Edgar Hugo. Y también no sé qué te parezca, si es suficiente o no lo que está anunciando Claudia Sheinbaum de que va a incrementar también pues el costo de los aranceles a productos norteamericanos que ingresen a nuestro país, aun y cuando Donald Trump ya dijo también que si eso sucede, pues no solamente será 25%, sino todavía un incremento mayor a los productos mexicanos. A mí me preocuparía, Dani, al gentil auditorio, que si esto ocurre en el caso particular de México, pudiera generar una inflación. Esto es, que en los bolsillos de las y los mexicanos nos veamos perjudicados. Habrá que tomar la medida solamente en algunos aspectos en los que propiamente no dañe a la economía a nivel nacional, y solo en ciertos rubros, porque de hacerlo general, pues indudablemente esto va a repercutir. Y recuerdo yo, incluso hace 30 años, cuando todavía no existía o más allá el Tratado de Libre Comercio,
donde bueno, los productos que venían de esa nación norteamericana pues eran bastante costosos, pero además era complicado adquirirlos. Recordarás aquel término que utilizaban las y los mexicanos de esa época cuando se le llamaban a estos productos la fayuca, y donde ciertamente, bueno, pues era un lujo tener una chamarra, tener un dispositivo electrónico de esa nación, sobre todo tomando en consideración que no había una amortización de los productos y que ciertamente, bueno, pues era difícil que alguien pudiera acercarse a ellos, mi querido Daniel, gentil auditorio. Mi estimado Edgar Hugo, como siempre te agradezco bastante tu disposición para compartir con nosotros y con la audiencia estos puntos de vista, y si te parece bien nos estamos comunicando otra vez el próximo viernes. Con todo gusto, mi querido Adán, te mando un abrazo, estupendo arranque de semana y también un estupendo arranque de semana para tu gentil auditorio, y atentos y dispuestos con estas grandes empresas. Muchas gracias, amigo, un abrazo. Hasta pronto, hasta siempre. Ahí tiene la opinión de Edgar Hugo Rojas, y de ahí vamos a otro tema, si me permite, porque Ricardo Sánchez, que siempre está allí a la caza de historias que le resulten atractivas al público que nos sigue, pues le comento que encontró esta historia relacionada con una tradición ya de 15 años vistiendo al Niño Dios. Escuche el reportaje de Ricardo Sánchez. En un recorrido por el mercado Nicolás Bravo, mejor conocido como Santo Niño, nos encontramos a la señora Esperanza Acosta Gutiérrez, quien desde hace 15 años se dedica a la reparación de las figuras del Niño Dios. Miren, pues tenemos aproximadamente como unos 15 años, más o menos. Y todo se hace a mano, no tenemos maquinaria ni nada de eso. Se viste el Niño Dios, se les ponen sus pestañitas. Ya hay prótesis para ponerles a los niños Dios y no tienen su bracito. Ya se le pone su prótesis de bracito, de piernita. Relata un sinfín de anécdotas de lo que le ha pasado a sus clientes con sus figuras de Niño Dios. Les han hecho muchos milagros. Les voy a platicar muchas historias que me han platicado aquí las personas. Mire, tengo una cliente que dice que ella siempre venía y le compraba zapatitos. Cada año le cambiaba los zapatitos. Y me dijo, ya tengo 3 años viniéndole a surtir zapatitos y mi niño no quiere los zapatitos. Ahí donde está, ahí amanecen los zapatitos en sus piecitos. Y le digo, yo tendrá nietecitos o vendrá alguien y se los quita. No, señora, somos los dos solitos, yo y mi esposo. Dice, y él se quita los zapatos y no los quiere. Y voy y se los pongo y no. Dice, a ver si esto sí los quiere. Pues vino y se llevó unos muy bonitos, los zapatitos muy bien hechecitos. Y dice, señora, vengo a decirle que ahora sí le gustaron los zapatos a mi niño. Ahora sí se los dejó. ¿Cómo ve? Detalló que arregla piezas de yeso, resina y cerámica, las que repara de sus pies, manos y rostro. Trata de igualar el color para pintarlas y que queden como nuevas. No tenía manita, aquí nada más traía sus alambritos. Y aquí se nota donde yo lo reparé, mire. Aquí tiene una parte de su dedito, nada más. Pero estos todos se los hice yo, los deditos. Leo no está muy fina, que digamos, ni muy, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos. Además contó que gracias a la experiencia de su esposo ha arreglado un sinfín de Niños Dios. Para Primera Plana, Ricardo Sánchez. Bueno, pues ahí tiene usted esta interesante historia que logró encontrarse Ricardo Sánchez, y de ahí déjeme comentarle que una diputada federal del partido Morena propuso que, pues como una manera de reclamar, de reaccionar ante las medidas que está imponiendo Estados Unidos a México, pues que hay que también nosotros incrementar los aranceles, pero al aguacate. Dice a través de sus redes sociales la diputada federal Itzul Barrera, oigan, ¿y si le ponemos un 70% de arancel al aguacate? Pues esto mereció una respuesta